Bueno, este, yo creo que la crisis que aqueja a nuestro país, evidentemente o ciertamente, esencialmente es una crisis política, no cabe duda, pero hay, como se dice, todas las instancias juegan un papel y cada una de una forma u otra, y cada una quizás más que otra. Cuando decimos que la crisis es esencialmente política, pensamos a que claro que el gobierno o el régimen de Ashtekal, el régimen de Martelly y el sucesor, está en la base, digamos, de esta crisis. Pero para entenderla, hay que ir después de la caída de Duvalier. Después de la caída de Duvalier, ha habido una resistencia férrea de los sectores, digamos, del antiguo régimen, de los sectores de la dictadura duvalieristas, y esta resistencia se caracterizó o se presentó en muchas ocasiones. Y la podemos contar. Por ejemplo, hubo la famosa matanza del 26 de abril de 1986. Hubo también la matanza en la escuela Argentine Bergad, en la calle Bahía, en donde supuestamente íbamos a tener las primeras elecciones democráticas, pero las Fuerzas Armadas, juntamente con otros grupos paramilitares, se metieron en una oficina de votos y acribillaron a la gente, digamos así, a sangre fría. Quizás el hecho más importante fue el golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991, después del ascenso del presidente Aristide. No, como se utilizó como pretexto que el presidente Aristide tuvo, digamos, un lenguaje, tuvo una retórica muy vitriólica, una retórica muy virulenta. Pero yo no creo que fue eso el hecho. El hecho fue que ah, eh, en ese momento, sin que necesariamente Aristide haya propuesto, haya presentado algún programa que hubiera podido ser socialista o de izquierda, pero lo que había que matar, lo que había que impedir era esa efervescencia popular, la presencia de una cierta utopía popular. ¿Por qué? Claro que si no fuera Aristide, después podría ser otro. Entonces fue eso el golpe de Estado. Al mismo tiempo, esas fuerzas se reorganizaron sobre todo a través de los grupos paramilitares, y durante los 3 años del gobierno militar, digamos, no fue un gobierno, todo fue una ocupación de los espacios estáticos gubernamentales. Entonces, durante esos 3 años fue una represión brutal a diestra y siniestra. Entonces, eh, al mismo tiempo, en ese punto, digamos, esencialmente político, el pueblo, en el momento, ¿qué fue lo que había que frenar? Fue, ya lo dije, la efervescencia popular, la utopía popular, pero había una demanda también de reformas políticas, había una demanda de conquistas sociales. Y la gente que organizó, que orquestó la caída de Duvalier, quiero hablar del sector internacional, esencialmente los Estados Unidos, se había ingeniado para claramente tener una democracia, pero lo que últimamente he llamado una democracia reducida, una parodia de democracia. Todos los elementos exteriores, todos los elementos cosméticos de la democracia estarían presentes, pero lo que el pueblo, porque yo quizás el concepto de democracia reducida puede variar dependiendo del país. La democracia reducida en Argentina no es la democracia reducida en Haití, tampoco es la misma en Brasil. Y nuestra democracia reducida es los elementos cosméticos de la democracia, pero despojada de todo contenido social, de todo contenido de reformas políticas profundas.
Y la Constitución, y por eso la Constitución de 1987 es un problema, entre comillas. Digo problema no para el pueblo, digo problema para todos los sectores reaccionarios. Porque la Constitución de 1987, con todas las flaquezas o debilidades que podría tener, pero tiene hechos fundamentales o tiene propuestas fundamentales para reformas políticas que podrían asegurar una participación popular en ciertos elementos en el quehacer diario del país. A saber, por ejemplo, el presupuesto nacional. Había mecanismos en esa Constitución de participación popular a través de representantes elegidos para la elaboración del presupuesto anual. Eso es un ejemplo, digamos, de reformas políticas y son también demandas de democracias, yo no voy a decir directas, pero más directas. Pero, ¿qué fue también lo que pasó? Esa resistencia de los sectores reaccionarios hacia los progresos políticos, hacia las reformas políticas, se iba a concretizar o iba a culminar, si se quiere, en lo que yo llamo el golpe de Estado. Hubo otro en 2004, pero el golpe de Estado de 2010, perdón. ¿Por qué lo llamo un golpe de Estado? Porque la oligarquía nacional se elaboró, digamos, un proyecto político alrededor de un personaje con imagen popular, pero sin ninguna convicción o sin ningún attachment o digamos, ¿cómo le puedo decir? Sin ningún vínculo real, vínculo nacional. Entonces era el elemento ideal, una figura popular, porque era un cantante popular, y además, entre 2004 y 2010 hubo una especie, digamos así, de freno. Para utilizar un lenguaje de moda, podríamos decir un lavalas light, que era privado, es decir, un lavalas liviano. Entonces, lo fueron a buscar para la elección de 2006, pero nuevamente lo despojaron de todo contenido de lo que podría representar la utopía popular. Me olvidé de decir que entre 91 y 94, el presidente Aristide estuvo en el exilio en Estados Unidos. Él, digamos, aceptó, yo no voy a decir que aceptó, pero quizás también fue muy, lo quería así, pero todo un tren de medidas liberales, porque vamos a hablar de eso en un rato, porque yo dije que la crisis era esencialmente política, pero hay elementos económicos muy importantes, fundamentales, que van a impactar también en el, digamos así, en la arquitectura, si se quiere, política que se está gestando. Entonces volvemos al 2010. Entonces se fabricó, se elaboró esa imagen que nosotros en Haití, todos los progresistas, los demócratas, decimos que fue un golpe de Estado porque el señor Martelly claramente ni siquiera fue cuarto en las elecciones. Pero hubo una maniobra del secretario de Estado norteamericano en aquella época, la señora Clinton, pero no fue el único. Hubo también el señor Edmond Mulet, que fue el representante de la MINUSTAH, el jefe de la MINUSTAH. Lo amenazaron directamente, pero no con palabras falseadas, no con palabras, digamos, edulcoradas, pero con palabras fuertes. Lo amenazaron que lo iban a sacar, eso lo digo yo, a patadas del Palacio Presidencial. A patadas no lo dijeron, pero violentamente sí lo dijeron. Y el señor Preval, eso hay que reconocerlo, con mucha falta de convicción, porque no se lo voy a pedir porque no es un hombre nunca fue y no es un hombre de convicción, y no resistió y aceptó todo lo que le dijeron, porque le hicieron amenazas con respecto a algunas propiedades, bienes raíces que tiene en Estados Unidos. Entonces, claro, él aceptó. Entonces lo metió a Martelly en la segunda vuelta.
claro, todos nosotros entendemos que ha habido lo que se llama en francés une mouvance. Ha habido un ambiente, digamos, de triunfo, porque fue el embajador norteamericano que fue el primero que dijo que esos resultados del gobierno, la comunidad internacional no lo iba a aceptar. Entonces, así fue que se lo propulsó a Martelly en la segunda vuelta. Eso fue, entonces, pero hay un problema, como le digo. No voy a hablar todavía del problema, porque el problema es la esencia de la crisis. ¿Por qué digo que hay un elemento económico? Quizás Camille tiene mucha más autoridad para hablar de eso, pero como es parte de mi análisis, me atrevo a hacerlo en presencia de Camille. El problema es el siguiente, que al mismo tiempo que se desarrollaba, no se olviden que Dubaré cayó en 1986, fue justamente en el momento de la efervescencia liberal, la efervescencia ultraliberal, lo que ellos llaman la revolución liberal. Fue la época de Thatcher, fue la época, digamos así, el final de Ronald Reagan, pero lo más importante fue la época de la caída del muro de Berlín, la caída, digamos, del bloque soviético. Entonces también la elaboración digamos, del consenso de Washington en 1990 con todos los preceptos liberales. Aplicado a Haití, un país capitalista raquítico, como algunos lo llaman, un país precapitalista, con muy poco desarrollo de las fuerzas productivas, con lazos de trabajo, con vínculos con una estructura productiva muy débil. Entonces, la estructura muy débil me refiero a los enlaces en los distintos segmentos de la producción, pero además también con una muy baja capacidad productiva. Entonces, la irrupción del liberalismo en un medio así no puede hacer, como dice el economista norteamericano Joseph Stiglitz, que un caos, un desastre, una debacle. Y fue lo que ocurrió. En la primera ofensiva liberal en 1987 con el ministro de Latour, Haití perdió 150.000 empleos campesinos. Eso fue la primera, 150.000 empleos. Fíjense bien, no dije 150.000 personas, 150.000 empleos significa 150.000 familias. Pues puede significar 450.000 personas. Y allí también terminó el derrumbe de lo que podemos llamar el esquema urbano que conocíamos hasta ahora. Entonces, esa inseguridad de la que hablaba Sabin, fue el momento, digamos así, de la eclosión de esa inseguridad. Porque como le dije, la primera ofensiva tuvimos una caída de 150.000 empleos, de todo lo que le llamamos entonces, voy a terminar ahora, la segunda ofensiva en 1994, cuando volvió a Aracil, perdimos 193.000 empleos campesinos. Y eso es lo que explica toda esa gente vino a engrosar, digamos así, las villas miserias de un país ya raquítico en el sistema económico, con un desempleo mayor. Todo lo que hablaba Sabin, claro que son empleos, pero son empleos, lo que llamamos empleos precarios. Esos empleos precarios también reproducen, digamos, y cuando escuchamos políticos que hablan de reproducir más aún. Entonces, el problema es el siguiente para terminar, porque Henry me está pateando la pelota, entonces voy a seguir. El problema, afortunadamente para nuestro país, el problema es el pueblo. Yo escribí un artículo hace un año, lo titulé así, el problema es el pueblo. Nuestro pueblo ha demostrado una capacidad de resistencia desde 2010 que es fenomenal, que es ejemplar. Deberían ver lo que ocurre todos los días en los alrededores del Palacio Presidencial. Los jóvenes están presentes las 24 horas, están, como se dice, como empujando
le están matando, pero se están presentes, manifestando. Y ese problema, esta mañana estuve en una radio, les decía, la gente de la oligarquía, no hay posibilidad de reproducir el régimen tal como estuvo constituido. No es una cuestión de opción. Nosotros ofrecemos la opción de favorecer un reemplazamiento del señor Moïse, porque si no, va a ser, no hay otra opción, no se puede reproducir el esquema político, el sistema, digamos, de detención, porque esa va a ser mi última frase. El pueblo, no es solamente en Haití que ocurre, ha habido una transformación en la percepción de la legitimidad de la riqueza en Haití. Y esa percepción, esa transformación también ha traído también, digamos, hacia una percepción de incapacidad para esa detención de riqueza pueda producir progreso y paz en nuestro país. Si me fui de tiempo, les pido disculpas y les agradezco la invitación.